La oración es el recurso más grande que pueda tener un hombre en sus manos. Y esta serie la hemos titulado La oración transforma el futuro. Y realmente cuando oramos, los aspectos malos, negativos, adversos en la vida del hombre, de la sociedad y aún del mundo, pueden cambiar a través de la oración de intercesión. Cuando nosotros personalmente no podemos lograr algunos aspectos de la vida, porque son imposibles para la capacidad humana, lo podemos conseguir a través de la ayuda divina de nuestro Creador, que para Él todo es posible y tiene toda la fuerza y todos los recursos necesarios para bendecirnos como hijos de Dios. Bien, en este primer capítulo pues vamos a mirar un aspecto bastante importante, y es saber cómo obtener las bendiciones de Dios, cómo obtener su respuesta de manera eficaz. Dios usa procedimientos, y en estos procedimientos, si los seguimos al pie de la letra, vamos a obtener una respuesta grande y vamos desde luego a conseguir los objetivos que nos hemos trazado con la ayuda de nuestro Padre. Bien, en el procedimiento hay una secuencia y quiero que lo anotes en tu alma, en tu corazón o en tus notas para después repasarlas y practicarlas en tu vida. Bien, lo primero que tenemos que hacer para pedirle a Dios cualquier cosa que necesitemos de manera formal, como Él lo ha establecido en su palabra, tenemos que sintonizarnos en la frecuencia divina. ¿Qué es esto? Como lo hacemos normalmente, humanamente y tecnológicamente, cuando nos queremos comunicar con alguna persona, tenemos que digitar un número, un código, sea bien en el teléfono móvil o a través de un radio. Tenemos que digitar también la frecuencia de las ondas de radio correctas para llegar a ese destino. Entonces, en lo divino es exactamente igual. Si nosotros no nos sintonizamos en la frecuencia del Espíritu, específicamente del Espíritu Santo, pues no va a existir ninguna respuesta de la persona de Dios y no nos estaremos comunicando con el cielo. Simplemente estaremos hablando solos, haciendo un rezo improductivo. Entonces, lo primero es eso. Entonces tú me puedes preguntar, pero ¿cuál es la frecuencia? Pero la frecuencia solo la sabe el Espíritu Santo, y es lo que habla la carta a los Romanos. Dice que no sabemos qué pedir, cómo pedir en la oración, pero dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así lo dice la carta a los Romanos, el capítulo 8. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en la oración para que nuestras palabras lleguen al cielo. Si no se hace eso, vamos a tener un grave problema. El apóstol Pablo también lo recomendó, recuerdo en este momento, en la carta a los Efesios. Allí lo dice claramente, donde enseña sobre la guerra espiritual, sobre la armadura del soldado cristiano. Dice claramente que debemos orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es
estar en la frecuencia correcta para comunicarnos con Dios, en el Espíritu. Bien, eso es lo primero que tenemos que hacer. Teniendo la frecuencia, entonces ya viene otro procedimiento. Es como si estuviera timbrando el celular de Dios ahí. Ya logramos comunicarnos. Entonces ya esperamos la respuesta de la persona. Bien, entonces ya, para que tú lo entiendas, Dios contesta desde el cielo: ¿qué quieres, hijito mío? Entonces ahí entra ya la petición. Entonces, ¿cómo hemos de pedir? La misma palabra de Dios dice que debemos dirigir nuestras palabras a nuestro Padre y Dios. O sea, la oración, para que tenga eficacia, tiene que estar dirigida a Dios, o sea, hablar con el mayor de todos, que es Dios el Padre. Y esto es consistente con la misma palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, que habla de la oración. Dice claramente que todos lo conocemos, nos lo enseñaron desde niños. ¿Cómo debo orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, bueno, el resto del Padre nuestro, como está escrito, dice Padre nuestro. Entonces, tenemos que dirigirnos a Dios nuestro Padre, que es el mayor. Como cuando hacemos una petición a una entidad, a una empresa, nos tenemos que dirigir para que nos concedan una solicitud. Tenemos que dirigirnos al mayor, al gerente. En este caso, el mayor de todos es Dios el Padre. Si no lo hacemos, no vamos a tener una respuesta eficaz de nuestra petición. Porque en una empresa, si mandamos una petición al departamento de contabilidad, pues ellos no tienen el poder para decidir y para conceder la petición. Es el gerente el que tiene que dar la solución a la petición. Entonces, si tú le pides a la Virgen, si le pides a San José, a San Pedro, eso no va a funcionar. La oración debe ser a Dios el Padre para las peticiones. Entonces tenemos que aplicar esa parte bíblica del procedimiento. Por eso el Señor lo enseñó a los primeros discípulos y nos lo enseña a nosotros. Bien, de otro lado, ya al dirigirnos a Dios el Padre, la petición tenemos que hacerla a Dios el Padre, Padre, sí. Pero dice la palabra de Dios también en el Evangelio de San Juan que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, como si dirigiéramos una petición a una empresa, al gerente, y decir: yo vengo en nombre de tal personaje recomendado, porque es mi amigo. Entonces, somos amigos del Señor Jesucristo. Entonces le decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo. Eso ya tiene una fuerza increíble para obtener las peticiones. Entonces vamos a verlo, vamos a mirarlo un momento, porque es muy importante. Lo otro es obvio, todos lo sabemos, del Padre nuestro, pero hagamos un énfasis en esa parte en el Evangelio. Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El procedimiento es puntual, exacto. Si no lo hacemos como dice la palabra de Dios, no nos funciona. No nos funciona. Entonces, como
para que lo puedas entender. Si tú vas a una universidad a pedir un cupo y llegas como cualquier paisano desconocido, pues el rector dice no, aquí no. Pero si llega recomendado por el amigo de él, que es un senador, así sí, con el mayor gusto, aquí está, en tu cupo. Eso es clave. A veces dejamos todos esos pequeños detalles, pero son tan importantes para tener una oración eficaz, obtener la respuesta de Dios, obtener los beneficios y bendiciones. Bien, en tercer lugar, y que es muy importante, supremamente importante tenerlo en cuenta, es que tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. O sea, no nos podemos salir de las normas, preceptos, leyes que Dios ha establecido. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, no en contra de la voluntad de Dios. Entonces, para que tú lo puedas entender, si tú le pides a Dios, Señor, yo quiero salir del problema económico, y entonces he planeado con mis amigos, que son 3 buenos amigos, compañeros, hacer un túnel y robar un banco, y le pides a Dios ayuda y inteligencia para hacer eso, Dios no lo va a aprobar, porque en los 10 mandamientos, ¿qué está escrito? No robar. No le va a funcionar. Aparentemente le funciona a los religiosos que no se comunican con Dios, porque yo lo he visto y lo hemos visto hasta en las películas, donde un delincuente le coloca una vela a la Virgen o a San Pedro, o bueno, al ídolo que tenga, para que le vaya bien. O un asesino, antes de matar a alguien, va a una iglesia, prende una vela y a algún personaje de estos le pide que le vaya bien. Pues ahí eso no está llegando a Dios, ni siquiera a ellos mismos, si es San Pedro o es la Virgen, porque ellos están en el cielo, pero no van a escuchar absolutamente nada, ni tampoco van a ayudar. Entonces son los demonios, los espíritus malos, el diablo mismo, que en ese caso va a ayudar, pero después viene el desastre, porque después de hacer todas esas fechorías, lo más probable es que a la persona le pasa algo mal. Entonces, o va a la cárcel o lo pueden hasta matar. Entonces, y lo peor de todo, dice que los ladrones y los homicidas no entrarán al reino de Dios, pierden la salvación del alma. Entonces, fíjate que no todo lo que aparentemente es espiritual es de Dios, y eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, en este procedimiento tenemos que tener en cuenta que todo lo que le pidamos tiene que ser bueno, tiene que ser para edificación, para bendición, para el progreso, para el bienestar de nuestros seres queridos, del prójimo, de la sociedad, bueno, de todo lo que es justo y bueno. Porque si pedimos algo que nos va a dañar, Dios como Padre no lo va a conceder. A ver, si existe un cristiano que está en una crisis económica fuerte y le pide a Dios, Señor, yo te pido que me des el número de la lotería, o que me gane la lotería, son miles de millones. Dios sabe que si ese personaje no está preparado, se va a enloquecer, se va a apartar de la fe y realmente puede perder hasta su alma. Entonces es allí donde Dios no va a conceder nada que nos haga daño. Entonces siempre debemos estar bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra de nuestro Padre.
Bien, podríamos citar una cantidad de ilustraciones, ¿no? El caso, por ejemplo, que alguien se enamore de la mujer del vecino y entonces le pida a Dios, Dios mío, dame esta mujer. Pues ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Si ella está casada, está establecido un hogar, pues Dios no va a conceder eso de ninguna forma, porque va en contra también de la palabra de Dios, cuando en el decálogo dice claramente que no debemos adulterar. Entonces todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, Dios no lo va a conceder. Y a veces nosotros, de manera caprichosa y como hijos consentidos, hacemos una pataleta de que yo quiero esto, que quiero esto y quiero esto, y pedimos a veces que Dios nos dé señales y pedimos que Él muestre su voluntad, que nos habla a través de un profeta, y de pronto viene todo eso que no le conviene, la respuesta no le conviene, y aún traspasamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué le pedimos a Dios que nos dé consejo sabio, que nos guíe? Precisamente la oración también es para guiarnos. Entonces, no es para hacer lo que queremos, traspasando la voluntad de Dios. Esto es muy importante para obtener la respuesta buena de Dios, porque Dios no quiere nada malo para nosotros. Entonces, vamos a leer allí en la palabra de Dios, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer algo referente a esta parte. Versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Bien, esto es muy importante. No nos podemos salir de la voluntad de Dios, si no hay respuesta. Y hay un ejemplo clásico en la oración. El ejemplo más clásico en la oración fue la oración que hizo el Señor Jesucristo en Getsemaní, en ese huerto. En el Evangelio está claramente que él estaba muy triste, su alma estaba muy triste, estaba muerto. El infierno entero estaba sobre él, oprimiéndole. El solo hecho de ir a la cruz, a esa muerte horrenda y difícil, porque es una muerte muy lenta, en una cruz, de mucho sufrimiento y padecimiento, él le pide al Padre en la oración, le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Y le dijo 2 veces que si era posible que pasara ese momento amargo y duro. Hace una oración, después hace otra pidiéndole igualmente, pero en la tercera vez que pide, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. Pero hizo algo muy importante, y es lo que tenemos que hacer siempre: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, conforme a tu voluntad. Y en eso tenemos que practicarlo siempre para obtener el beneficio y la bendición de Dios, y que no tengamos problemas y nos vayamos a estrellar. Porque para el Señor Jesucristo humanamente era duro, o sea, esa parte. Humanamente, en la carne no nos gustan muchas cosas, nos causan malestar, pero si la voluntad de Dios es para bien. Entonces, en ese caso, pues si el Señor no va a la cruz y bueno, no padece, pues no tendríamos la salvación de nuestra alma, no se hubiese efectuado la obra de la cruz, de libertad, de sanidad, de vida eterna, importante para toda la humanidad. Entonces, en este caso, prevaleció
la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo lo aceptó, fue a la cruz y triunfó. Entonces, a veces, querido hermano, como hijos de Dios, somos muy voluntariosos y queremos algo y insistimos y traspasamos de pronto la voluntad de Dios y vamos a tener problemas. Entonces, siempre hay que pedirle a Dios: Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque si no conviene es porque hay algo malo, para nosotros. Entonces, si el Señor no lo concede, es porque algo malo va a ocurrir, porque las bendiciones de Dios no van a añadir tristeza, lo dice la palabra de Dios. Entonces, este punto es supremamente importante para que tú lo practiques siempre. Yo quiero esto, Señor, sí, pero yo quiero este viaje, quiero ir a Rusia, quiero ir a conocer el Polo Sur, a la Antártida, pero ¿será que es tu voluntad? Y si no es tu voluntad, es porque algo malo puede ocurrir. Entonces, si Dios no nos concede algo, es porque no conviene. Hay que esperar. De pronto no es el tiempo, de pronto no estamos preparados, o Dios quiere otra cosa. Entonces, esto es supremamente importante para que todas tus oraciones tengan respuesta contundente, eficaz, y puedas obtener todos los beneficios y bendiciones de Dios para disfrutarlo, para no tener problemas. Bien, querido hermano, entonces nos vemos en la segunda parte de este mismo capítulo 1. Dios te bendice.